Jóvenes, bienvenidos a su clase de biofísica. El día de hoy vamos a estudiar la parte de lentes. Es capítulo 23 en esta sección. En esta sección primero pues hay una parte que habla sobre espejos, espejos esféricos, y ya en la sección 23.2 o 23.3 comienza con lentes. Nosotros, de forma cotidiana, ¿verdad? A los lentes le llamamos a ese dispositivo, a esa pieza, a esas piezas de vidrio que nos ayudan a ver mejor, corrigiendo algunos defectos de la visión. Pues bueno, justamente, pues un lente es lo que hace. Pues mediante el fenómeno de la refracción de la luz, fenómeno que vimos, ¿verdad? Con la ley de Snell, pues se cambia la dirección de la luz que incide en este. Y al cambiar la luz, al cambiar la dirección, en este caso la onda que incide, que es la luz, pues nos permite modificar la distancia a la que se forma la imagen, eh, pues de la cual proviene la luz inicialmente. Re- Cabe recordar que nosotros cuando observamos un objeto, cualquier objeto, lo que estamos observando es la luz que éste refleja. Para tal caso, en ausencia de luz, nosotros no observamos nada, absolutamente nada. Esa es una experiencia en la que les puedo hablar después, pero en ausencia de luz, nosotros no podemos observar nada con nuestros ojos. De manera que cuando hay luz es que podemos diferenciar entre todos los objetos que hay en la naturaleza. Y es por la luz que estos reflejan. Bueno, hay personas, en este caso, que tienen defectos en la visión que les impide ver con claridad los objetos cuando estos se encuentran pues a una cierta distancia. Dependiendo del defecto de la visión que tenga, pues se le dificultará observar objetos que están lejos, observar objetos que están cerca, sí, o la habilidad pues de enfocar los objetos. Pues los lentes suelen corregir estos defectos. Nosotros vamos a estudiar dos tipos de lente, el lente biconvexo y el lente bicóncavo. O, como es más conocido, el lente biconvexo es el lente convergente y el lente bicóncavo es el lente divergente. Primero vamos a comenzar con los convergentes. Entonces, ¿qué ocurre con la luz cuando pasa por un lente convergente? Bueno, pues pasa más o menos lo que tengo dibujado acá. En principio, todos los rayos de luz que provienen del objeto pasan por el lente y se concentran en un punto llamado foco. La distancia que hay entre el lente y ese punto donde se concentran los rayos se llama distancia focal. Entonces, nosotros podemos determinar el lugar donde se formará la imagen al pasar esta por el lente, trazando ciertas líneas. Podemos ver en color rojo una línea paralela al eje, una línea paralela al eje óptico. El eje óptico es este en color negro, este, ¿sí? Y entonces, trazando esta línea paralela, pues incide en el lente, cambia de dirección para llegar al foco. Ese es el primer rayo que nos ayudará a ver dónde se forma la imagen de manera gráfica. Hay otro rayo que pasará por el centro de la lente. Este no sufrirá ninguna, ningún cambio en su dirección. Y en el punto donde se crucen estos rayos es justamente donde se forma la lente. Para asegurarnos, pues habrá otro rayo que pasa por el foco, pero en el lado que está el objeto, y al llegar a la lente se mueve paralelo al eje óptico. Y es para confirmar, ¿verdad?, dónde se deberá formar
la imagen. Pues bueno, resulta que en una lente, ni sin importar de qué tipo de lente hablemos, eh, siempre el frente de la lente es donde se encuentra el objeto. Si el objeto está a la izquierda, pues frente a la lente es a la izquierda. Si el objeto estuviera a la derecha, pues frente a la lente sería a la derecha. Y detrás de la lente, detrás de la lente se refiere al lugar donde no está el objeto. Detrás de la lente es donde no está el objeto. Así, así de sencillo. Bien, permítanme un momento. Permítanme un momento, jóvenes. Bien, perfecto. Continuemos. Entonces, les decía que del lado donde no está el objeto siempre será detrás de la lente. También, bueno, en este caso, el objeto yo lo tengo aquí a la izquierda y del otro lado se ha formado una imagen. Pues si esta imagen se forma del lado de la lente donde no está el objeto, es decir, si esta imagen se forma detrás de la lente, es una imagen real. Y si esta imagen se formara del mismo lado en el que está el objeto, pues tendremos una imagen virtual. Tendremos una imagen virtual. Bien. Y con esto pasamos a las características de las imágenes. Al final, lo más importante, digamos, en esta parte de lentes, es determinar dónde están las imágenes. Entonces, una imagen puede ser, y aquí tenemos las características, puede ser real o puede ser virtual, puede ser derecha o invertida, puede ser aumentada o reducida. Entonces, si usted ya gráficamente sabe dónde se formó la imagen y sabe que pues ya usted puede saber si esta imagen es real o virtual. Para los otros, pues ya necesitamos hacer los cálculos, ¿sí? Pero si a usted le dieran el diagrama, note que si la imagen se forma, híjole, si la imagen se forma del lado en el que no está el objeto, esa imagen es real. En cambio, cuando se forman las dos del mismo lado, tenemos una imagen virtual. Las lentes convergentes producen imágenes virtuales bajo ciertas condiciones. Las lentes divergentes siempre producirán imágenes virtuales, siempre. Bien, entonces la característica de real o virtual depende del lugar donde se forma la imagen. Matemáticamente, y como resultado de las ecuaciones, usted encontrará una imagen virtual si la distancia de la imagen le da con signo negativo. Ahí usted sabe que la imagen deberá ubicarse lado, del mismo lado, perdón, del objeto. ¿Qué pasa si yo tengo dos lentes? Si yo tengo dos lentes, pues si yo tengo dos lentes, y eso pues tendremos que resolverlo en un ejercicio, si yo tengo dos lentes y la imagen del primer lente es real, pues esa imagen real que se formó del primer lente será el nuevo objeto para el segundo lente. Esto se escucha más enredado de lo que realmente es, pero bueno, cuando hagamos los problemas lo vamos a ver claramente.
La imagen puede ser invertida o derecha. Invertida, como en este caso, vean que si el objeto apunta hacia arriba, la imagen será invertida si esta pues apunta hacia abajo. La imagen será derecha si apuntan los dos en la misma dirección, si tienen la misma orientación. Y en la parte de aumentada o reducida, pues si la imagen sale más pequeña que el objeto, esta imagen es reducida. En cambio, si la imagen sale pues, más grande que el objeto, esta será aumentada. Un ejemplo de lente convergente clásico, bueno, hay varios ejemplos, ¿verdad? Pero el clásico es una lupa. Entonces usted con una lupa puede obtener todas estas imágenes que yo estoy describiendo. Para el caso, en una lupa, podemos tener todos estos casos de acá. Vean entonces que depende de donde yo coloque mi objeto, así serán las características de la imagen que yo obtenga. Si coloco el objeto muy cerca de la lente, a una distancia menor que la focal, pues tendré una imagen virtual, derecha y aumentada. Si coloco el objeto sobre la distancia focal, si la distancia del objeto es igual a la distancia focal, no se forma la imagen. No se forma la imagen. En cambio, si luego yo coloco el objeto entre la distancia focal y 2 veces la distancia focal, tengo una imagen, tengo una imagen real, invertida y aumentada. Si yo lo coloco aquí en 2 veces la distancia focal, tengo una imagen real invertida, pero no aumentada, sino que de igual tamaño. Y si lo coloco muy lejos, si el objeto lo coloco muy lejos de la lente, tendré una imagen real invertida y reducida. Ahora sí, estas son las características de la imagen que yo podría tener en una lente convergente. Viendo la ecuación que me relaciona la lente convergente, perdón, la distancia focal con la distancia del objeto y la distancia de la imagen, DI es distancia de la imagen, DO es distancia del objeto. Medidas siempre, estas distancias siempre se miden con respecto a la lente, ¿sí? Siempre se miden con respecto a la lente. Entonces, una lente, si la distancia de la imagen, si la distancia a la que se forma la imagen es positiva, la imagen es real. Pero si es negativa, la imagen es virtual y se formó del mismo lado que el objeto. Si la distancia focal es negativa, es porque hablamos de una lente divergente. Y viceversa, si la lente es divergente, su distancia focal será negativa. Estos son datos que tendrían que tener ustedes en cuenta. Hay otra característica, perdón, sí, digamos, otra cantidad que nos ayuda a determinar las características de la imagen. Y este es el factor de amplificación. El factor de amplificación, el factor de amplificación es la relación que hay entre la distancia de la imagen y la distancia del objeto. Pues esto nos da una relación de altura en realidad. Y entonces el factor de amplificación a mí me permite saber si una imagen es aumentada o reducida y me permite además saber si es derecha o es invertida. Por ejemplo, si mi factor de amplificación está entre 0 y 1, sin importar si es negativo o positivo, vean que como ejemplo tenemos negativo 0.1, 0.1, 0.5, 0.3 y negativo 0.9. En cualquiera de esos casos, la imagen es reducida porque la distancia de la imagen es menor que la distancia del objeto, entonces la imagen es reducida. No me interesa el signo, aquí solo me interesa si el valor absoluto está entre 0 y 1. Si es así, imagen reducida. De lo contrario,
Si el factor de amplificación es mayor que 1, si el valor absoluto de este factor de amplificación es mayor que 1, la imagen es aumentada. Si es 2, pues la imagen es el doble de grande. Si es 3, es el triple de grande. Y así sucesivamente. De ahí podemos tener estas características con el signo del factor de amplificación. Si es positivo, la imagen es derecha. Si es negativo, la imagen será invertida. Entonces, esto es lo que ustedes deberían saber de la parte del capítulo de lentes en forma resumida. Esto es lo que deberían saber ustedes de forma resumida. Por ahí habrá un detalle de cómo se despeja esta ecuación, pero nosotros vamos a esperar a resolver los ejercicios para ver cómo se despeja esta ecuación. Se parece mucho, ¿verdad? Aunque tiene sus diferencias. Ingeniero, Sí. ¿puede volver a mostrar todo otra vez? Perdón, sí, con gusto. Entonces puede haber sus ciertas diferencias, ¿verdad? Pero se parece mucho cuando hacíamos resistencias en paralelo. Se parece, se parece. Más o menos acá tienen, uf, a ver, casi todo en grande. Ahí. Perfecto. Ahí.